Esta. Bueno, algunas características generales de Aedes aegypti, tanto de los huevos, las larvas, las pupas y los adultos. Luego vamos a ver qué sitios elige la hembra de Aedes aegypti para depositar sus huevos, qué acciones podemos implementar para controlar el desarrollo del vector. Y para ir finalizando, vamos a hablar un poco de la problemática de resistencia de Aedes aegypti a los insecticidas que se utilizan en salud pública. Y para finalizar, vamos a ver qué podemos hacer para dificultar y evitar el desarrollo de la especie. Entonces, como ustedes saben, desde la reintroducción del virus dengue en 1997-1998, se fueron dando brotes esporádicos de la enfermedad, y si pueden ver en el gráfico, lo que vemos es que los brotes cada vez son más frecuentes, o sea, la distancia entre los picos tiende a ser más chiquita, y a la vez los brotes empiezan a ser cada vez más abruptos, o sea, tengo un mayor número de casos de dengue. Y también lo que pasa es que a medida que va transcurriendo el tiempo, las epidemias empiezan a tener como un mayor rango de cobertura geográfica. Van a ver que se empiezan a extender los casos hacia la parte sur de Argentina y también un poco hacia la parte oeste. En el gráfico también lo que podemos ver son las variantes o los serotipos de dengue que fueron circulando en cada una de las epidemias. Lo que se ve es que en las últimas epidemias hay más serotipos circulando, lo cual esto aumenta el riesgo de contraer dengue grave. Acá vamos a ver un gráfico donde mostramos las últimas 4 epidemias, están solapadas acá en el gráfico, entonces lo que vamos a ver de vuelta es eso, que los números de casos cada vez son mayores y las variantes que circulan cada vez son más. Esto es, obviamente, en Argentina y todos los datos están extraídos del boletín epidemiológico. Acá lo que tenemos es una comparación de la epidemia 2022-2023 con la 2023-2024 y tenemos lo mismo, ¿ven? Los rangos geográficos que cada vez son más, se van expandiendo más hacia el sur y más hacia el oeste. Y los serotipos que circularon en la epidemia del 2022-2023 son los mismos que en la 2023-2024, dengue 1, 2 y 3. Ahora sí, ahora entró. Listo, gracias. Y esto es un grafiquito en el que se ve el principio de la temporada, la de ahora, la 2024-2025, donde ya vemos que hay registros de casos autóctonos en Formosa, Chaco y Córdoba. Hay un caso en Buenos Aires, pero sin circulación viral autóctona. Y los virus que por ahora vienen circulando son el DEN2 y el DEN4, que hacía bastante que no había registros. Bueno, ahora para hablar un poquito de un ciclo general de los mosquitos, pasan por 4 etapas, que es la etapa del huevo, etapa de larva, la etapa de pupa, acá atrás está el mosquito adulto, y el macho y la hembra copula, y se vuelve a repetir el ciclo. A ver. Pasa que después lo voy a tener que ir moviendo, ¿eh? Pero bueno, lo voy moviendo. Bueno, entonces, generalmente los ciclos tardan entre 7 y 14 días. Cuanto mayor son las temperaturas, los ciclos tienden a ser más cortos, es decir, que desde huevo a obtener el mosquito adulto, puedo llegar a tener 7 días mosquitos adultos. Y eso depende mucho igual también de las especies. Acá tenemos 3 especies que son comunes de ver en Buenos Aires. ¿Ustedes se identifican ahí cuál sería Aedes aegypti de esos 3? Perfecto. Este de acá. ¿Por qué? De la derecha. ¿Qué características ven que dicen? O sea, ¿qué recuerdan ustedes de Aedes aegypti para decir el de la derecha es? Perfecto. Es lo más notorio. Son negruzcos. Tienden a ser igual, acá el tamaño no se ve porque está como ampliado, pero son más chiquitos que estos dos. Ahí tenemos que es vector del virus dengue, zika, chikungunya, y es también vector del ciclo urbano de la fiebre amarilla. Este del medio es Aedes albifasciatus, que es el típico mosquito que después de las lluvias se hacen esas nubes, y si vas a los parques estás a los cachetazos, o que también llegan a la parte del domicilio. Bueno, ese es este bicho.
son más de espacios silvestres, pero como tienen un rango de vuelo largo, o sea, grande, pueden llegar a las viviendas. Y transmite el virus de la encefalitis equina del oeste, que es un virus que estuvo circulando a principio de año en Argentina, hubo un par de casos de este virus. Y el de la izquierda es Pulex pipiens, que es el que no nos deja dormir a la noche, y transmite el virus del oeste del Nilo. Igual este virus, por suerte, hace bastante que no circula en el país. Estos mosquitos del género Pulex, en general lo que hacen es depositar los huevos formando una balsa, o sea, van poniendo, la hembra pone un huevo pegado al otro, se forman estas estructuras, y estos sí o sí necesitan agua para poner los huevos. Pueden poner huevos, por ejemplo, en recipientes artificiales, pero también en los charcos, o sea, es un mosquito que es muy oportunista, donde ve agua, va y pone los huevos. En cambio, estos dos, los mosquitos del género Aedes en general, son mosquitos de inundación, que tienen huevos de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la hembra de estos bichos no pone los huevos sobre el agua. En el caso de Aedes aegypti hay registros que pone, pero no toda su puesta. Pone un par en el agua, la mayoría la pega en las paredes de los recipientes artificiales sobre el nivel del agua. Entonces, por un tema de lluvia o cuando uno riega, ese nivel del agua sube, hace contacto con esos huevos y ahí se comienza el ciclo. Los huevos se eclosionan, o sea, se abren y de ahí sale la larva y se comienza el desarrollo. Y en el caso de estos de acá, Aedes albifasciatus, lo que hace la hembra de ese bicho es poner los huevos sobre suelo anegable, o sea, suelo que detecta con humedad, por ejemplo en los parques. Entonces, depositan los huevos ahí, llueve, esos huevos entran en contacto con el agua y ahí en ese charco se comienzan a desarrollar las larvas y después las pupas y salen los mosquitos adultos. Entonces, por eso se llaman que tienen huevos de resistencia, porque no necesitan estar en contacto directo con el agua. ¿Dónde estoy? Ahí. Bueno, ahora, Aedes aegypti es un bicho que hace muchísimos años que está en Argentina. En 1871 se ocurrió en Buenos Aires la mayor epidemia de fiebre amarilla y el virus se introdujo en el país a través de los soldados que venían de la Triple Alianza de Paraguay. Entonces hubo una campaña muy grande para erradicar a Aedes aegypti de las Américas a través del uso de este insecticida, que es el DDT, que está prohibido desde 1990, y se logró erradicar, que es el grafiquito de acá en el medio, se logró erradicar a Aedes aegypti del país, pero luego, por un tema de relajamiento, la falta de prevención y control, la especie fue recolonizando nuevamente al país. Los primeros casos surgieron en Misiones y en Formosa, los primeros registros, digamos, de la especie, en 1986, y van a ver que empieza a ir poblando nuevamente en el territorio argentino. Este grafiquito de acá no es que el bicho esté en todas las localidades de las provincias, sino es para marcar en qué provincias hay registro de Aedes aegypti. Van a ver que el límite cada vez es más abajo. O sea, vamos ya hasta Río Negro, Neuquén, La Pampa, que son provincias que antes no había presencia de Aedes aegypti. Ahí venimos. ¿Sí? No, si querés. Ya se dejó de escuchar, perdón. ¿Vos sabés con José Susa? Ay. Bueno, gracias. Hola, Fabiana, ¿me escuchás? Sí, sí, Gracias. ahora ya sí. Bueno, ahora seguimos por las características generales de la especie. Primero, los huevos. Son pequeños, pueden confundirse con suciedad, adheridos a paredes recipientes artificiales sobre el nivel del agua, principalmente. Primero son blanquecinos y luego se tornan oscuros. Ya vamos a ver fotos.
pueden permanecer en latencia hasta aproximadamente 1 año, que son los huevos de resistencia. La hembra reparte la puesta en diferentes criaderos. Criaderos a nivel del suelo, aproximadamente 2 metros. Podemos ver en las fotos una maderita, un bajalengua con huevos, se ven muy chiquitos apenas. Vemos un sensor que está pintado de negro, que tiene unos bajalenguas con unos ganchitos y un poco de agua. En este sensor lo que hacemos es recolectar los huevos de las hembras. Bueno, acá podemos ver los huevos en un tamaño más grande, son como de la forma de arroz, pero de color negro, rugoso, y vemos un poquito más grandes los que están puestos en los bajalenguas. Bueno. Acá vemos una larva. Este es el esquema de una larva, que está dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Está compuesto por varios segmentos, el aparato bucal, las antenas, los pelos, las papilas anales y el sifón, que es por donde respira. Este sería este. Bueno, estas son las que más me gustan, las pupas. Porque tienen como unas orejitas de ogro. Estas vendrían a ser las trompetas. Se divide en cefalotórax y el abdomen compuesto por varios segmentos. Y las paletas natatorias. Hay una diferencia para marcar, es las larvas pasan por 4 estadios. O sea, tengo una larva que es 1, se va alimentando de materia orgánica que está en suspensión en el agua, Buda larva 2 y así hasta larva 4. La larva 4 Buda a esa fase que es la pupa. La pupa no se alimenta, es el estadio más breve del ciclo del mosquito, y en 1 a 3 días emerge el mosquito adulto de esa pupa. Ahí por transparencia van a ver todas las estructuras del mosquito adulto. Ven los ojos, ven las alas, el aparato bucal y las patitas. Está todo encapsulado. Vendría a ser como una pupa de oruga, ¿vieron la pupa de la mariposa? Y las fases larvales del mosquito vendrían a ser como la oruga de la mariposa. Es un ciclo holometablo, son bichos, insectos que tienen un ciclo completo de desarrollo. Bueno, acá sería el adulto. Tiene las famosas patas rayadas, blancas y negras. Tiene algo que no aparece en todos lados, que es para diferenciarlo, una lira, la forma de una lira, las alas, el abdomen con manchas blancas, y el aparato bucal y las antenas. Acá en esta foto está muy linda porque podemos ver a simple vista que en las antenas podemos diferenciar la hembra del macho. La antena del macho tiene más plumas y es más fácil de reconocer. Bueno, las características del mosquito adulto. Tamaño pequeño, oscuro con rayas blancas. Mosquito diurno, actividad. Primeras horas de la mañana, últimas de la tarde. Se alimenta de fluidos vegetales. Es domiciliario, huidizo, silencioso, suele picar a baja altura. Solo pica la hembra, que necesita sangre para desarrollar los huevos. Es de comportamiento antropofílico, o sea, necesita la sangre humana, sangre de otros mamíferos, roedores, aves, anfibios.
Principalmente coloca los huevos en paredes de recipientes artificiales sobre el nivel del agua. Dispersión. Vuelo menor a 100 metros, 50 a 80 metros del sitio de cría. Transporte pasivo, que es la dispersión a mayor distancia. Esto lo que quiere significar es que, por ejemplo, si yo tengo un criadero, en alrededor de los 50 o 80 metros, siempre voy a tener constantemente dando vuelta a los bichos. No es que van a volar 200 metros para buscar otro criadero, no, generalmente se quedan ahí. Y a veces también lo que tiene esta especie y otras especies de mosquitos es que las larvas largan una hormona al agua, que es una señal para que las hembras vayan a ese mismo lugar a depositar los huevos. Es como que le indica, che, vení para acá, que está todo ok, estoy por completar el ciclo. Entonces, por eso siempre el bicho está casi siempre rondando su mismo criadero. Se puede ir buscando otros criaderos, pero nunca se aleja más de los 100 metros. Y los transportes pasivos suelen ocurrir, por ejemplo, en un neumático, donde la hembra depositó los huevos. Me llevo ese neumático a 500 metros, o a, no sé, a los kilómetros que sea. Entonces, estoy transportando los huevos a otro sitio. O, por ejemplo, me puedo llevar un florero de mi casa a la oficina, a 4 pisos de altura, y ahí estoy generando de vuelta la misma población. Entonces, ese bicho no va a detectar que está en un 4.º piso. Entonces, para él se va a desarrollar. Entonces, no es que los criaderos siempre están a nivel del suelo hasta los 2 metros. Si yo transporto los huevos o transporto las larvas a un 7.º piso, el bicho se va a criar en un 7.º piso. No es que va a detectar que está a una mayor altura y va a bajar. Eso para que tengan en cuenta de que capaz que digo, ay, bueno, estoy acá a no sé cuántos metros del piso, no hay. No es que no hay. El bicho no va a detectar que está a esa altura si yo lo estoy transportando. Bueno, acá vemos una foto muy artística, muy linda. Lástima el círculo rojo, pero es para que se detecte mejor el mosquito porque la vista va más a este otro insecto. Es un predador natural. Acá vemos cómo se alimenta. O sea, lo que ven en el círculo rojo es una hembra que se está alimentando naturalmente de jugos vegetales. Tanto el macho como la hembra se alimentan de jugos vegetales. Pero la hembra es la que tiene que picar para después poder desarrollar los huevos, que es lo que ven a la derecha. Es una serie sucesiva de fotos donde van a ver en el abdomen de la hembra que se entra a expandir y adentro está la sangre que nos está sacando. Bueno, potenciales criaderos artificiales. ¿Querés ver allá? Dale. Bueno, o sea, ¿qué son potenciales criaderos? Son sitios que elige la hembra para depositar sus huevos y poder realizar el ciclo. Y siempre esos sitios que elige son sitios que tienen la capacidad de acumular agua. Los más comunes son baldes, los platitos de las macetas, en el otro caso ven como un florero, con plantas enraizando. Acá lo que van a ver es la hembra de ese chipi que ya había colocado los huevos en las paredes del balde, y acá estos círculos rojos están encerrando a pupas, ya que ya el ciclo estaba casi por cumplirse. En estos casos lo que hay que hacer es que tenemos que vaciar los platos de las macetas, los floreros y los baldes, limpiar las paredes de estos recipientes con un cepillo, porque si están los huevos, ayuda a que esos huevos se despeguen de esas paredes, enjuagar y renovar el agua en el caso que sea necesario. Por ejemplo, al plato de la maceta no le voy a agregar agua. Si quiero conservar las plantas y este balde, bueno, cargo de vuelta con agua limpia. En el caso de las plantas que están enraizando, hay que tener cuidado porque nosotros al extraer la planta, a veces en las raíces quedan atrapadas las larvas, las pupas o los huevos, entonces yo renuevo el agua limpio y vuelvo a poner y el ciclo va a seguir ahí dando vuelta. Entonces en esos casos capaz que lo que conviene hacer es agarrar como una palangana o algo, poner un poco de agua, zamarrear un toque la planta, con un poco de cariño, zamarrearlo y ver si se desprende algo y eso ponerlo de vuelta. Y mantener ese chequeo como mínimo una vez por semana. O sea, una vez por semana estaría bien, si lo repito 2 veces por semana, mejor. Acá lo que vemos es un hermoso cerco con neumáticos y a la derecha un neumático ahí abandonado. Estos son sitios que les encantan a las hembras de Aedes porque los neumáticos primero son oscuros, o sea, les da refugio. Son muy difíciles de vaciar, no sé si en algún momento
vieron neumáticos con agua que los empezás a poner de la forma que sea y el agua sigue estando ahí adentro y no hay forma de sacarla. Entonces es un sitio que al bicho le encanta porque le provee agua siempre. Y las paredes también son rugosas, entonces tienen más adherencia a los huevos en esos lugares. En estos casos, la idea sería, en el caso que sea necesario que queramos conservar esos neumáticos, colocarlos bajo techo, para que no caiga agua de lluvia y se forme ahí un potencial criadero. Y si los utilizamos como macetas o como cercos en este caso, la idea es rellenarlos con tierra y ir controlando el nivel de la tierra, porque una vez que la tierra se seca, con el viento la empieza a volar y ese nivel vuelve a bajar. Entonces siempre hay que mantenerlos ahí a nivel para evitar que se acumule agua. Después, la especie también elige otro tipo de criaderos, que son los criaderos naturales. Por ejemplo, las bromelias, que son plantas donde en las axilas de las hojas se forman como estas mini piletitas, y en esas mini piletitas vamos a ver acá que, por ejemplo, hay encerrada una pupa. Y en este caso de acá lo que vemos es una jeringa que tiene un tubito donde nosotros lo que hacemos es meter la jeringa en las axilas de estas plantas, extraer el agua, y ahí encerrados se ven que hay larvas de Aedes aegypti. Estos sitios también son un refugio ideal para los bichos, porque no tienen competidores, o sea, se crían como tranquilamente ahí, son lugares que casi nadie va a revisar, entonces es un lugar que hay que tener cuidado si alguien tiene bromelia en la casa o en los viveros, que a veces vas a comprar una plantita hermosa y te estás llevando a tu casa el souvenir ahí adentro Aedes aegypti. En estos casos, la idea es que si tenemos la planta en una maceta a la intemperie, llevemos la maceta bajo techo y la reguemos en la tierra, no desde arriba, o sea, no llenemos estas piletitas. Y si las plantas están en tierra y a la intemperie, ahí lo que se puede aplicar es un larvicida biológico que se consigue en ¿cómo se llaman? Los viveros, que lo que hace este larvicida es una bacteria que cuando las larvas se van alimentando de esa bacteria que está en el agua, lo que les hace es romper el tubo digestivo. Entonces, por una septicemia, los bichos se terminan muriendo. El tema es que con este larvicida lo que pasa es que es efectivo mientras las partículas están en suspensión. Una vez que sedimentan, ahí estamos al horno. Y también se degrada con la luz del sol. Entonces, es algo que este tipo de tratamientos hay que ir manteniéndolos. No es que pongo una vez el BTI, me olvido y está todo solucionado. No, requiere un mantenimiento. Acá lo que vemos son otros criaderos artificiales, por ejemplo, bandejas que le ponemos a los animales como bebedero o comedero, y el hermoso caso de la típica pelopincho abandonada una vez que termina el verano. Entonces, en estos casos, desechar aquellos objetos que sabemos que no tienen un uso, que no los vamos a utilizar, y en el caso de la pelopincho, obviamente, limpiarla y guardarlo bajo techo, y en el caso que le queramos conservar con agua, la idea es mantenerlas con cloro y hacerles el seguimiento adecuado. Acá hay otro criadero natural, que es un árbol, y vamos a ver que ahí en la raíz tiene un huequito, tiene una oquedad. Ahí hay un zoom de esa oquedad, y acá encerrada lo que vemos son larvas de Aedes aegypti. En este caso, lo que se puede hacer es colocar tierra en esos huecos que se forman en las raíces, o a veces también entre las raíces, como que las raíces, sobre todo de los ombúes y los ficus, que son para afuera y forman como mini piletas, bueno, eso se pueden tapar con tierra y ir controlando el nivel de la misma, porque lo mismo, con el tema de la lluvia y el viento, va a ir bajando ese nivel. Y después, en el caso de las oquedades que se formen en el tronco, lo que se utiliza es poliuretano expandido, que es como una espuma que se coloca y después se sella, o sea, al endurecerse queda bien sellado, y eso a la vez lo que pasa es que al árbol no le genera un peso, porque no le puedo poner tierra al tronco, porque no sé el volumen que tiene ese huequito, entonces para obviar eso se usa el poliuretano expandido, que tampoco le causa ningún problema al árbol. Ahora, ¿qué hacemos con el agua que vamos sacando de cada uno de esos criaderos y el agua del enjuague de cada uno de esos recipientes? ¿Dónde las tengo que tirar? Las puedo tirar sobre el pasto, sobre la tierra, sobre el cemento. Nunca en desagües, nunca en alcantarillas. Porque, ¿qué pasa? Yo lo que quiero lograr es cortar el ciclo. Entonces,
Si el agua que yo estoy sacando de los criaderos tiene huevos, larvas, pupa, la idea es que se mueran. Entonces, si yo los tiro en este tipo de suelos, el agua va a drenar, los bichos se van a quedar ahí y se van a morir. Si yo los tiro acá en el desagüe, no sé qué pasa ahí abajo, es como un mundo desconocido. Entonces, si ahí hay como o sea, si es algo que no drena y no sé ni a dónde va a parar, no lo tiro ahí porque estoy trasladando a que el bicho termine el ciclo, digamos, en otro lado. Entonces, siempre en suelos que sé que drena el agua y los bichos se mueren. Bueno, ¿esto es José, querés? Es lo del relevamiento. Ah, listo. Bueno, esto es parte de lo que estuvimos haciendo en el predio de la LIS, de la búsqueda de potenciales criaderos en el predio de la LIS. Estuvimos haciendo una recorrida, realizamos un relevamiento en el predio central del Paseo Colón también. Después vamos a ver fotos con el objetivo de identificar qué objetos puede acumular agua y funcionar como potenciales criaderos de Aedes aegypti. Bueno, acá hay más fotos. No sé si reconocen la gente de este predio dónde puede ser. Estuvimos encontrando algunos plásticos con agua. Tuvimos suerte porque, por ejemplo, los aires no tienen ninguna bandeja donde se puede acumular el agua. Bueno, acá tenemos fotos. Esto no es un potus, pero es otra planta, de las típicas que están en agua. Podemos ver también que puede ocurrir lo del criadero en un dispenser que no se limpia con asiduidad. Y después el problema de tener en una institución una obra en construcción, que puede haber mucho lugar para el criadero, que bueno, podemos tomar las recomendaciones que ya vimos, de lo que no sirve, eliminarlo, y lo que sirve, limpiarlo, y el agua, tirarla como corresponde. Acá vemos más lugares, no sé si los reconocen, muchos desagües, muchas rejillas, y por ahí lo de limpiar elementos que por ahí sirven para darle agua a algún gato, y no los vamos a tirar, así que merecen limpieza. Acá lo que vemos es baldes que no tenían ninguna necesidad, no estaban para nada en particular y los tendríamos que haber limpiado. Bueno, ¿qué pasamos? Bueno, entonces, la idea es, así como nosotros hacemos esos relevamientos de los predios o de nuestras casas, en las áreas de controles de vectores, que dependen de los organismos públicos de la salud, también implican o se llevan a cabo acciones permanentes, que es este tipo de ordenamiento territorial, se realizan obras de infraestructura para, por ejemplo, proveer agua y que la gente no tenga que estar juntando agua digamos, para consumo o para lavado, y la comunicación de los riesgos y la participación. O sea, siempre se trata de participar en comunidad, porque yo puedo limpiar el predio o limpiar mi vivienda, pero si mi vecino de al lado tiene criaderos, voy a estar en la misma, o sea, voy a tener a ese gypsy dando vuelta en mi casa. Entonces siempre se tiene que medio consensuar y ahí hablar, esto de que sea una participación ciudadana. Y después hay acciones de emergencia que solo se llevan a cabo ante los casos sospechosos, por ejemplo de dengue, o caso confirmado de dengue, o en las situaciones de brote, de epidemia, que es el tratamiento con adulticidas, es la típica fumigación o pulverización. ¿Qué pasa con eso? O sea, el control químico solo tiene que ser llevado a cabo por profesionales
y en esas situaciones en particulares. O sea, la fumigación no es una prevención, o sea, no puedo fumigar para prevenir, se fumiga para controlar solo en brote y solo ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado. Para pulverizar o para fumigar y matar a los mosquitos adultos, ADMAT tiene en la categoría de uso exclusivo en salud pública unos insecticidas de la familia de los piretroides. Son los únicos avalados por ADMAT para matar a los mosquitos adultos. En este caso, para los adultos se aconseja la permetrina. Los insecticidas piretroides son neurotóxicos, es decir, que actúan sobre la membrana de las neuronas de los mosquitos adultos. Ustedes van a ver que el bicho empieza a tener como un vuelo errático, una descoordinación, y con el correr del tiempo se mueren. Y lo importante es que los piretroides no tienen poder residual, es decir, que solo son efectivos cuando entran en contacto con el mosquito adulto. Si no entran en contacto con el mosquito adulto, porque por ejemplo están fumigando al mediodía y el bicho al mediodía no va a estar volando, va a estar refugiado, entonces pueden pasar pulverizando, pero a los bichos no los tocan, entonces no los van a matar. Y tampoco la permetrina, por ejemplo, no tiene efecto ni sobre los huevos, ni sobre las larvas, ni sobre las pupas. Entonces mato a los adultos, pero el ciclo se sigue llevando a cabo en el criadero. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es la resistencia a los insecticidas. Vamos a suponer que tengo una población de mosquitos donde hay mosquitos que tienen una característica que es heredable, es decir, que se la transmiten a los descendientes, que les permiten sobrevivir al tóxico, que son los mosquitos que están indicados, por ejemplo, en color rojo, justo rojo, habla con los mosquitos de estos que están liberando los irradiados. Y después tengo otros, que es una población susceptible, es decir, que cuando entren en contacto con esas gotitas del piretroide, van a morir, que son los que están indicados en color verde. A simple vista, yo no sé cuáles son rojos y cuáles son verdes. Siguen siendo Aedes aegypti negros con manchitas blancas, no es que uno vea el color, es solo para indicar el ejemplo. Entonces, se fumiga y lo que va a pasar es, aquellos mosquitos que entran en contacto con esas mini gotitas y son resistentes, van a poder sobrevivir. Y aquellos que eran susceptibles se van a morir. Entonces, si este tipo de proceso uno lo lleva a cabo con mucha frecuencia a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que en la población va a haber una mayor proporción de esos individuos resistentes que los individuos que eran susceptibles. Entonces, la resistencia es un proceso evolutivo porque ocurre a lo largo del tiempo, y ocurre en la población como resultado, primero, de la presencia de estos individuos que tienen esa capacidad heredable de sobrevivir al insecticida, y de la selección de esos individuos por parte del insecticida. Ahora, ¿qué características pueden ser que el bicho le favorezca, o sea, que pueda sobrevivir al insecticida? Por ejemplo, tener una cutícula, que sería como la pielcita de los adultos, más engrosada. Entonces, el piretroide no puede penetrar tanto al organismo. Puede ser que, o sea, para que el piretroide actúe, tiene que llegar a sus sitios de acción, que dijimos que eran ahí en las membranas de las neuronas. Entonces, tiene que penetrar primero la cutícula, transportarse por el organismo y llegar a su sitio de acción. Y ahí desencadena la respuesta. Entonces, si no puede penetrar bien, va a ser más resistente. Si en el camino que se va transportando el insecticida por el organismo hay enzimas que van degradando a ese insecticida, el bicho va a sobrevivir mejor al tóxico. Y también lo que pasa es que hay unas mutaciones que se dan al azar, que lo que hacen es modifican el sitio en el que se tiene que unir la molécula del insecticida. Es como una llave cerradura. Entonces, si yo modifique la cerradura, vengo con la llave y no hace anclaje. Entonces, no se va a dar la respuesta neurotóxica y el bicho va a poder sobrevivir. Entonces, esas características que la tienen esos mosquitos rojos son las que van a ser heredados a la descendencia. Entonces, el uso indiscriminado de insecticidas lo que hace es favorecer a que en la población haya mayor cantidad de individuos resistentes y que esta estrategia de control químico empiece a ser menos eficiente. No es que no los mata, pero va a empezar a matar a menos bichos. Nosotros en el CENDIE coordinamos junto con la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores la red de Argentina de Resistencia, de la vigilancia de la resistencia, y lo que hacemos es empezar a monitorear diferentes lugares de Argentina y analizar esas poblaciones de mosquitos a ver si son susceptibles o resistentes a los insecticidas, y hay un grupo en Córdoba
que lo hace con vinchucas. Empiezan a ver si esos bichos son resistentes o no a los insecticidas que se utilizan en salud pública. Lo que estamos viendo con el tema de los mosquitos es que se hizo un estudio acá en Buenos Aires, en varios municipios, y se está viendo que las poblaciones son resistentes. A ver, no se obtiene una resistencia del 100%, o sea que hay bichos todavía que son susceptibles, o sea, hay alelos en la población todavía susceptibles, entonces lo que queremos hacer es tratar de conservar esos alelos, o sea, no obtener un 100% de resistencia. Entonces, para finalizar, vemos un poco de qué estrategias podemos aplicar en los predios de ANLIS. Esto está orientado, digamos, a lo que vimos acá en Buenos Aires, cada uno en sus lugares de donde estén los diferentes institutos. Si bien son herramientas generales, es como que hay que adecuarla a cada uno de los predios. La idea es que eliminemos todos los objetos que pueden acumular agua y que no utilicemos. O sea, esos plásticos, los recipientes que no tienen un uso en particular. Limpiar también los desagües que se tapan con hojarasca y colocarles por afuera una malla mosquitera, cuestión que las hojas no puedan penetrar y no se me genere un taponamiento en el desagüe. También tenemos que vaciar con frecuencia los recipientes donde desagotan los aires acondicionados, cambiar el agua de los floreros al menos una vez por semana. En el caso de los bebederos de animales, yo amo los bichos, entonces en vez de sacarles la provisión de agua, para mí hay que asignar como lugares fijos, porque si no la persona que te pone los bebederos, vos se los sacás, va a empezar a distribuirlo por todos lados y uno ya deja de tener el control. Entonces la idea es asignar lugares fijos y que las personas que quieren que los animales tengan el acceso al agua, bueno, se encarguen de ir renovándoles al agua. No hace falta, o sea, no una vez por semana por un tema de ascitis, sino bueno, renovarlo para que el bicho esté bien con un poco más de frecuencia. Y después, antes de renovar el agua, siempre a los recipientes, acordarse de limpiarlos con el cepillo, enjuagarlos, y el agua esa nunca a los desagotes, nunca a un desagüe, siempre tierra, cemento o pasto, para saber que se absorbe el agua y los estadios inmaduros que puedan contener ese recipiente se van a morir ahí. En los casos de los días posteriores a la lluvia, lo que recomendamos es volver a hacer como un relevamiento del predio, porque puede ser que a simple vista uno vaya mirando y diga, bueno, esto no va a acumular agua, y en realidad sí acumulaba. Entonces, días posteriores a lluvias, si tienen tiempo, mientras salen a fumarse un pucho, como, bueno, chequeo a ver qué onda, mira, esto acumulaba agua, se usa o no se usa, lo elimino o no lo elimino. Siempre los repelentes utilizados tienen que ser los de ADMAT. En el caso de repelentes caseros, no podemos decirte usalo o no lo usalo, no sabemos si dan reacciones alérgicas, o sea, habrá que salieron como un montón del agua de coco con el no sé qué, ni idea. En ADMAT, en la página de ADMAT, tienen los repelentes autorizados por ellos, que hay una gama de variedades enormes, siempre tienen 3 principios activos, uno es el DIT, que es el más conocido, la otra es la icarina, y la otra es una IR3535, un nombre. Por lo que dice en la página de ADMAT, todos son iguales de eficientes, lo que tienen que hacer es mirar el porcentaje de ingrediente activo, que eso lo dice el repelente. Generalmente están entre un 7.5 y un 30%. Cuanto mayor es ese porcentaje, mayor es el tiempo que va a estar efectivo sobre la piel. Entonces, nada, los de 7,5 generalmente son 3 horas de duración, los de 30% generalmente son 6 horas. Eso es nuestro consejo con el tema de los repelentes. También ADMAT no aconseja usar repelentes en niños menores de 1 año. En ese caso, lo que ellos aconsejan es usar repelentes a base de citronela, que son agentes esenciales. Hay menos reacciones alérgicas en la piel de los niños, que son más sensibles, y también lo que tiene eso es que hay que reponerlos con una mayor frecuencia, no es que me va a durar 6 horas la citronela. Y obviamente si están expuestos, no sé, si se tiran a dar un chapuzón en la pileta o están transpirando o algo, obviamente hay que reponerlos con una mayor frecuencia. Después, en el caso de aquellos recipientes que no podemos eliminar o neutralizar llamamos, por ejemplo, bueno, tengo un balde, lo doy vuelta, o tengo un balde, lo tapo, o tengo un desagüe, le pongo una malla metálica. En el caso que no podamos hacer algo, lo que podemos hacer, o sea, en el caso que no lo puedan neutralizar, lo que se puede hacer es tratar con este larvicida biológico del que hablábamos antes, siguiendo las instrucciones del prospecto, y obviamente esto del seguimiento, o sea, porque se degrada con el sol, se lava con la lluvia. Y recordar siempre que las fumigaciones solo deben realizarse ante la aparición de casos sospechosos, de confirmados de dengue, o en situación de brote, y siempre
personal autorizado. O sea, los insumos que se utilizan para las fumigaciones no es que nosotros vayamos a una química y nos lo vendan, no, solo los tienen los organismos de salud pública. Y recordar siempre que la fumigación es una medida de prevención, no es una medida de prevención, sino una medida de control químico, y que el uso excesivo puede llevar al establecimiento de esas poblaciones resistentes. Para evitar el desarrollo de ese SGPT, hay que poner en juego un montón de acciones que deben ser sostenidas en el tiempo y que implican el compromiso de todas las personas. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Y ahora, bueno, gracias chicos, la verdad que estuvo buenísimo. Yo tuve la oportunidad de estar recorriendo el otro día con ellos el predio. A ver, ahora vamos a pasarse a ver si alguno tiene una pregunta. Vamos a revisar el chat, que creo que ahí empezaban a aparecer, no sé si estaban haciendo alguna consulta, para que los chicos les puedan responder. Parte de lo que nos estaban contando los chicos, que tuvimos la reunión previa para empezar a organizar esto, algunas cuestiones que empezamos a trabajar es, por ejemplo, estuvimos hablando con la dirección de administración, lo que vamos a programar ahora es tal vez, hay un montón de cacharros que se le dicen, que aprendí con ellos que ya descacharrado no es, porque no es algo en desuso, sino que por ahí es algo en uso. Pero bueno, hay un montón, esto de estar en obras, hay algunos elementos que por ahí se les da de baja, pero no se los lleva la empresa que nosotros tenemos contratada para que retire las cosas. Bueno, entonces vamos a contratar un container para un día poder sacar todo aquello que no se lleva a la empresa. La idea de este encuentro, y también un poco yo aprendí en estas reuniones, un par de reuniones que tuve con los chicos, de que no es algo que nosotros podamos hacer de una sola vez. Bien lo decían recién al final, de que es un trabajo que tenemos que hacer durante todo el año. El relevamiento que hicimos en la preinscripción con las preguntas que ustedes hicieron, las fuimos tomando y tratando de ordenarlo un poco. Hoy estamos hablando particularmente del tema del vector y cómo de alguna manera poder disminuir el riesgo a través de la eliminación de los potenciales criaderos. Pero la idea es por ahí, con otras dinámicas, con otros no sé, con otras formas, ir tratando de responder todas las preguntas que se fueron haciendo. Es cierto que algunas que se hicieron no tenemos nosotros desde ANLIS el expertise o la palabra por ahí institucional para dar respuesta, con lo cual por ahí hay que ir ver si podemos convocar a expertos en esos temas para que nos vengan a dar una charla. Pero creo que bastante de las preguntas que se hicieron en la prescripción se contestaron con lo que decían los chicos. Particularmente yo hice lo que dijeron recién, de un par de días después de una lluvia hacer una recorrida, y yo salí a fumarme un pucho y hice la recorrida después de la lluvia del otro día. Por supuesto que no fui por todos los lugares, pero sí me pareció, por lo menos la percepción mía fue que el drenaje que tiene el predio es bastante bueno, porque pasé 2 días después y no me encontré con cúmulo de agua. Está bien que no llovió tanto como para decir, bueno, se tapó una... Bueno, la idea también de que estén ustedes acá, chicos, los que están en mantenimiento y los que están en el área de limpieza, es para estar precavidos, me parece, de, no sé, la recorrida que hacen cuando están trabajando, de si encuentran alguna cosa, dar vuelta al tachito, limpiarlo, tirarlo, y me parece que eso nos convoca a hacerlo todos cuando vamos caminando, digo. No sé si quieren, pasamos ahora a las preguntas, porque después la idea es que hagamos de esto que nos contaron en lo teórico, pasemos y vayamos a dar una vuelta por el predio para verlo en la práctica, lo que están contando los chicos. Ahí no sé si hay alguna pregunta, Lore. Eso me olvidé, que quería decir con el tema de la fumigación, que también estuvimos hablando con la gente de higiene y seguridad.
que en virtud de lo que estaban diciendo los chicos, por ahí sentarse con la empresa que hace la fumigación acá, por lo menos en el predio de Anlis, para por ahí definir algún otro tipo de pautas de cómo se venían realizando las fumigaciones en el predio, ¿sí? Pero bueno, eso está en conversación. Yo no lo veo si está acá alguno de los chicos de higiene y seguridad, pero bueno, fue algo que nos juntamos y nos reunimos y estuvieron hablando con la empresa de fumigación en ese sentido. No sé. Con respecto a la fumigación, acá hay una pregunta que dice, al respecto de la fumigación, ¿no es recomendable la fumigación en la manzana como contención? En el caso de que cuando se da el caso sospechoso o confirmado de dengue, lo que se realiza es un bloqueo, o sea, se fumiga la manzana donde vive la persona que tiene el caso sospechoso o confirmado de dengue y las 8 manzanas que están como rodeando a esa, o sea que es una forma de, sí, de contener ese foquito que se generó ahí. Y ya cuando hay en épocas de epidemia, en realidad pasan con el camioncito o con las motomochilas y fumigan áreas extensas, porque ahí ya en teoría hay circulación endémica del virus, entonces se hacen esas fumigaciones con los camiones, o sea, con el transporte pesado o con las motomochilas. Y en esos casos siempre la idea es, que tendrían que ir avisando, obvio, se abren las ventanas para que esa nube que se genera pueda ingresar a las viviendas y haga efecto sobre los mosquitos que están, o sea, los del peridomicilio y también los que están en el interior de las viviendas. Agrego algo con respecto a las fumigaciones. Esta pregunta con respecto a la contención. Como dice Lore, o sea, cada vez que hay un caso de dengue es donde se utiliza el insecticida. ¿Por qué nosotros no recomendamos, nosotros ni el Ministerio de Salud, ¿no? y de toda la región, no recomendamos el insecticida de manera preventiva? Ustedes reconocen cuando tiran insecticida que es por los camiones, en general hay una lluvia, una nube, ¿no? Que muchas veces esa nube es por el tema del insecticida con otros diluyentes, ¿no? Que se tira al aire. Ese insecticida que está en una gota determinada es donde tiene que golpear al adulto, digamos, tener contacto, y ese adulto muere. Pero ese insecticida no tiene residualidad, o sea, no es que sigue matando a las larvas o al siguiente adulto. Todo este desarrollo que contaron los chicos no lo mata solamente lo que hay en ese momento en vuelo. Por eso la aplicación de insecticida tiene que ser en un determinado momento donde hay actividad del vector, adulto, imagínense, o sea, adulto volando, en el momento que está volando, aplicar el insecticida, golpear la gota. Cuando uno tiene insecticida no mata solo insectos como los mosquitos, sino que mata todos los otros insectos, ¿sí? No tiene, y obviamente hay insectos que nosotros no queremos matar, además de contaminar. Entonces, es algo que hay que aplicar en el momento justo, en el momento que realmente necesitamos. ¿Cuándo necesitamos? Cuando hay una persona con dengue y queremos evitar que esa persona tenga contacto con los mosquitos adultos. ¿Para qué? Porque sabemos que el mosquito adulto, si le pica a esa persona, le pueden picar a otra que no esté enferma y ahí transmitir el dengue. Eso es la herramienta de la fumigación. O sea, fíjense lo puntual que es. Entonces, si uno ve en las plazas o en lugares que tiran insecticida, si bien uno dice, fumiguemos porque es mejor, me irritan los mosquitos, es muy poca la probabilidad de matar un mosquito, de disminuir el dengue con los insecticidas. La mejor manera es todo lo que contaron los chicos, es prevenir que se desarrollen, ¿sí? Que es todo el trabajo arduo de evitar los sitios de cría. Los insecticidas deberían ser solo aplicados en momentos de brote oportunos y no utilizarlos para otra manera. Otra cosa son los repelentes, que ya contaron, que uno lo aplica en su cuerpo o en mallas mosquiteras, digamos, donde genera disminuir el contacto entre el mosquito y la persona. O hasta mallas mosquiteras que evitan el contacto entre el adulto y la persona. Pero ¿por qué queremos? Además por eso y todo lo que es la resistencia a insecticidas, que es, si seguimos aplicando insecticidas en momentos donde no deberíamos aplicar, pasa la resistencia y es una herramienta que en el momento de brote no lo vamos a poder utilizar más, porque justamente ya no tiene efecto mortal sobre los adultos. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta de acá del auditorio. Ahí.
Para, porque no te van a escuchar los de... La pregunta es que cuando se echa el insecticida, ¿hay que tener alguna protección? ¿Hay que, no sé, animales? ¿Cómo se puede proteger? En realidad lo que aconsejan es en el momento que se van a hacer esas pulverizaciones no estar en la vivienda, o sea, abrir la vivienda, dejar las ventanas y las puertas abiertas para que esa nube pueda ingresar, tapar todo lo que tenga, no sé, alimentos, agua de consumo, eso taparlo y si hay mascotas, por prevención también llevarlos consigo. Hay unas horas en las que no puedes ingresar a la vivienda y después de esa cantidad de horas que te aconsejan los profesionales, sí ya puedes volver con los bichos al domicilio. La pasión que le ponen, la foto linda de un mosquito. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ¿se escucha? Sí. Una pregunta. El ciclo de vida completo es entre 7 y 14 días. ¿Ese es el ciclo de duración de la parte de la eclosión o hasta el mosquito adulto? Desde huevo hasta mosquito adulto. En general de los ¿Y el mosquito adulto cuánto vive? Los tenés la hembra. Es el ciclo entero desde huevo hasta adulto, entre 7 y 14 días, temperaturas mayores, quiere decir que el ciclo tiende a cortarse, o sea, hay más cercano de los 7, hay veces que llega hasta 6 tranquilamente. Si vos pones uno de estos sensores que te contaba José, con ese baja lengua al agua, ahí lo que haces, la hembra va y deposita los huevos en ese baja lengua. Y a veces si volvés a la semana, a nosotros nos ha pasado de encontrar exuvias, que vendría a ser como la cutícula después de la muda de las pupas. Quiere decir que el bicho en menos de una semana ya se fue, o sea, salieron los adultos. Esto es porque también los frascos con poco volumen de agua conservan más la temperatura, o sea, les pega el sol, mayor temperatura, el bicho va a querer rajar de adentro. Y después con el tema de la vida, depende, por ejemplo, Aedes aegypti, los machos, más o menos una semana, las hembras pueden llegar hasta un mes. Después hay otras especies donde el ciclo de desarrollo es mucho más largo, por ejemplo hay unos bichos que son hermosos, que no es muy común de ver acá, pero sí en los espacios más verdes, que se llama Toxorrinchites, es un mosquito gigante que uno lo ve y se asusta y dice, este bicho me va a matar, y la hembra directamente ni pica a los humanos. O sea, directamente pone los huevos a través de proteínas que hizo durante la ingesta de las larvas, porque las larvas de esos bichos son caníbales, o sea, se alimentan de larvas, entre ellas de las larvas de Aedes aegypti. Entonces, esa hembra no te va a picar, pero tiene un ciclo de vida súper lento. Entonces, en ese caso, sí vas a tener más de 14 días entre huevo a adulto. De esa especie que dije yo, se llama Toxorrinchites. En Buenos Aires está Toxorrinchites teobaldis. Es un mosquito grandote, hermoso, que tiene unas tonalidades violáceas, y la proboscis, que es donde pica, digamos, no. Pero es muy raro igual de ver. Yo las vi en el espacio abierto en agronomía, en un vivero, una sola vez, después de 13 años. O sea, es muy de espacios silvestres. Pueden ser algunos del género Sorófora, que son grandes, no tanto como el que te digo yo, pero son unos bichitos. ¿Cómo? Ah, no, vos decís tipúlidos. Esos bichos no tienen proboscis, son las tipas o las tipúlidas. Sí, tienen patas gigantes súper largas que las abres en las paredes, son súper quietos y esos bichos no pican, o sea, no tienen proboscis, o sea, no nos van a picar nunca. Está dentro de los dípteros, o sea, dentro del grupo de los mosquitos. ¿Eh? Claro. No, esos bichos se alimentan de otra cosa, o sea, no tienen, o sea, son mosquitos, pero no tienen pico, no tienen proboscis. De hecho, las que se alimentan son las larvas, no los adultos. No, el rol ecológico más, sí, más de la cadena, pero no pasa nada. O sea, si los ven, no los maten porque no nos pican, no nos hacen nada, o sea, tranqui. Acá hay una con el tema del BTI, si tiene efectos secundarios en mascotas.
Hay un producto de BTI que sí no está aconsejado, porque hay diferentes variedades de BTI. Y hay uno, que no recuerdo bien ahora cuál, que no está como aconsejado poner en estanques donde haya peces. Después el resto con el tema de mascotas tipo perro, gato, no hay contraindicaciones y tampoco para el ser humano tampoco. Sí. No, pero no te escuchan los del Zoom. El tema es así. Nosotros le ponemos cloro a la pileta porque es de material, entonces si no se raja todo y después es un lío para arreglarlo. Entonces, el cloro mata a los bichos porque se lo ponemos cada 3 días. Como no lo usamos. Sí. En el caso de las piletas, si vos tenés una pileta de grandes dimensiones que tiene mucho volumen de agua, a Egypti no le va a elegir nunca. Por más que tenga cloro o no tenga cloro, igual está bien que le pongas cloro, porque sí hay otras especies de mosquitos que van a ir a criarse allá adentro. Por ejemplo, Culex pipiens, que es el que veíamos que estaba a la derecha, va a las piletas. Hay uno que es del mismo género, se llama Culex apicinus, y ese apicinus viene de pileta, porque es un típico bicho que se cría en las piletas. Pero a Egypti, si vos tenés un nivel de volumen de agua alto y encima tenés cloro, no va a ir ahí. Y con la frecuencia que lo estás tirando, está bien porque... Sí, no hay problema con eso. ¿Hay alguna otra? Si no, ya pasamos a la prueba. Más resistentes a las bajas temperaturas. ¿Querés ir con esa? Me da miedo meterme con cosas de Silvia. No, sí. Igual ya se escuchó decirlo. Ya se escuchó decirlo. Uy, acá sí. Hay otro acá. Sí. ¿Cuánto tiempo vive? Esto ya está. Sí, obvio. Estamos contestando. Ahí está esta primero. ¿Querés llevarla ahí? Las dos De una. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta con respecto al que estaban diciendo el tema de las piletas que no se acercan los mosquitos. Y en el tanque australiano, por ejemplo, que no tiene cloro, no tiene nada, o en el campo, por ejemplo, en los bebederos, ¿cómo había un protocolo para poder hacerlo, como para tratar de prevenir? Si la zona es muy rural, es raro que esté ese Egypti. Si es un campo que está tipo muy aislado de un centro urbano y todo. En el caso ese, el volumen de agua, si tiene mucho volumen de agua, también vas tranqui porque no va a ir esa especie a poner los huevos ahí. Obviamente si los bichos se te alimentan, cloro no. Capaz que ponele BTI para prevenir otra especie. ¿Vos viste alguna vez larvas de mosquito o algo en esos tanques? O... Claro, pero son los que se crían generalmente en el pasto. Tipo los que te matan picando, Aedes albifasciatus, que es el que afecta también al ganado. Sí, o sea, en el caso de que tengas bebederos, vaciarlos, eso sí, en el tanque australiano yo iría más capaz que por el BTI. En el caso de que obviamente el tanque vos no lo uses para, o sea, el tanque ese para qué función. Bien, entonces sí, puedes ir con... Ah, ok. Sí, yo iría por eso entonces. No, de nada. ¿Dónde estaba el otro? Y en el caso esto de los mosquitos y las bajas temperaturas, en el caso de ese Egypti, la hembra lo que hace es, al final de la temporada, cuando ya
las condiciones ambientales, tanto de temperatura como humedad, no son las apropiadas, queda un banco de huevos, ¿no? Y durante el invierno la población se mantiene en ese estadio, en huevos, o sea, no voy a tener larvas, no voy a tener adultos. Entonces, ese banco de huevos de la temporada anterior es el que da inicio a la población de mosquitos de esta temporada. Por ejemplo, los mosquitos que yo voy a empezar a ver en primavera y en verano 2024 son a partir de los huevos que quedaron de la temporada anterior, porque los bichos lo que hacen es van censando si el fotoperiodo, o sea, la cantidad de horas de luz y oscuridad, y la temperatura y la humedad no son las adecuadas, por más que esos huevos entren en contacto con agua, los bichos no salen. Entonces, durante el invierno se la bancan en huevo y después recién cuando las condiciones son las adecuadas y esos huevos entran en contacto con el agua, ahí se empiezan a originar las nuevas poblaciones. Agrego algo con esta pregunta y con lo que preguntabas vos, rural. Aedes aegypti es bien urbano. O sea, olvidémonos de Aedes aegypti en zonas rurales. Sí, es verdad que rural a veces ahora es rural, ¿no? Porque hay mezcla. Pero después están preguntando sobre el tema del frío. Sí hay varios estudios que hablan de ciudades que están más al sur, por ejemplo, de la Argentina, que antes no estaba Aedes aegypti. Lo que sucede en las ciudades, y lo vivimos en Ciudad de Buenos Aires, es que cada vez las temperaturas están más altas, no solo por los aumentos de temperatura por cambio climático, sino también porque las urbes tenemos menos espacios verdes, las ciudades toman más calor, ¿sí? Lo vivimos nosotros, ¿no? Como especie humana. Ese calor también hace que la especie Aedes aegypti empiece a adaptarse. Nosotros pensamos que hay más frío, pero las ciudades, si bien están en latitudes diferentes, las ciudades aumentan las temperaturas y mantienen temperaturas que condicionan y ayudan a que Aedes aegypti esté perfecto. Nosotros somos los que generamos esos escenarios, no es que ellos solamente se adaptan. Sí, hay adaptaciones, obviamente por un montón de mutaciones, pero las ciudades generan condiciones de criaderos por todos lados, techos, no solo cacharros, o sea, techos, las mismas obras. Las temperaturas son ideales y cada vez esas ciudades son más urbanas, tenemos más urbes, ¿no? Hay más asfalto. Entonces, todas las condiciones que damos para Aedes aegypti se da para esto, ¿sí? Después están las otras especies que están en otro entorno, que son por ahí las más de Marco Paz, que es verdad, igual que es urbe, no es tan rural, y hay un intermedio, ¿no? Una interfase, pero por ahí Aedes aegypti ahí no es tan feliz. En un escenario por ahí va a haber, si uno hace un relevamiento, va a haber más de otras especies que comentó Lore, que Aedes aegypti, más en ese tipo de criaderos que son aguas grandes, digamos, no tan chiquitas como fueron describiendo los chicos. Pero traigo esto como para pensar que no es que solo el insecto se está adaptando, sino que las ciudades están siendo construidas de una manera que estos escenarios los estamos dando óptimos para que ellos puedan vivir también. Y es un poco pensar en estos hábitos ambientales que nosotros también sufrimos del calor y los calores que se están viniendo, para que las ciudades sean un poco más resilientes en cuanto a las condiciones ambientales y ni hablar de los insectos. Bueno, si no hay más preguntas acá, Lucas, ¿vos querías decir algo? Y antes de pasamos ahí, que los chicos trajeron unas lupas para que veamos en el coso y después el recorrido, ¿les parece? Hola, ¿cómo les va a todos? Una cosa muy importante desde el punto de vista de medicina del trabajo. Si bien es una enfermedad que se transmite por vectores, somos nosotros parte del reservorio. O sea, nosotros tenemos que estar enfermos para que nos pique un mosquito, para que enferme al otro. Así que es súper importante que si uno tiene fiebre o febrícula, no venga a trabajar. Es súper importante y es una cuestión de responsabilidad no venir a trabajar cuando uno tiene fiebre o febrícula, ir al médico, por supuesto, para que el médico haga diagnóstico, y si les dice que tiene dengue, les piden por favor un certificado que se extienda hasta 2 días posteriores para tener fiebre. Si evitamos que trabajadores vengan acá con dengue, también vamos a evitar el contagio. Si hubiera mosquitos, realmente todavía no
No estamos en época para saber si hay o no hay mosquito presente. Si hacemos bien el trabajo no los va a ver, pero si hubiera mosquitos evitamos la presencia del virus en el predio y eso evita obviamente que haya trabajadores que se contagien por picadura de mosquitos. Es súper importante. Gracias. Bueno, si les parece, pasamos a la parte más práctica. Yo les quiero agradecer a los que están conectados en Zoom, porque bueno, nada, no tenemos todavía la tecnología para que nos acompañen, pero ya la vamos a tener alguna vez. Así que les agradezco por haber estado. No sé si alguien quiere decir algo antes, si no, pasamos a... No sé qué dicen ellos. Bueno, y hasta la próxima, porque no va a ser la última. Bueno, pasamos a... ahí los chicos, no sé, ustedes nos dirigen ahora. Los seguimos. Gracias, hasta luego. Gracias.